Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. El libro de Éxodo en el Antiguo Testamento está lleno de figuras y tipos que representan variados aspectos de nuestra experiencia de Cristo y la Iglesia. Uno de los tipos más sorprendentes es el mobiliario del tabernáculo. Y sin lugar a dudas, el mueble más misterioso era el candelero de oro que estaba en el lugar santo, ya que éste tipifica la expresión del Dios triuno. Nada en el universo es más misterioso que el Dios triuno. Por eso, es muy útil que veamos que el candelero es la expresión del Dios triuno. Y de esto es que tratará nuestro estudio Vida de Éxodo con Witness Lee para esta ocasión. El título del mismo es El Candelero. Y una vez más nos acompaña Antonio Hernández para continuar disfrutando de este tema maravilloso, el candelero de oro. Bienvenido, Antonio. Es un gozo estar nuevamente aquí, Víctor. En el programa de hoy estudiaremos el tercer mueble del tabernáculo, que es el candelero. Este candelero no solo es mencionado en Éxodo, sino también en otros pasajes de la Biblia. Entonces, ¿podría usted darnos una introducción de lo que significa el candelero? Algunos maestros de la Biblia han dicho que el candelero representa a Cristo y los creyentes como la luz del mundo. Esto es válido, pero no es muy preciso que digamos. El candelero de oro es un mueble muy misterioso. De hecho, puede ser considerado como lo más misterioso de todo el mobiliario. ¿Y por qué digo esto? Porque el candelero representa la expresión del Dios triuno, que en su consumación llega a ser la Iglesia, y sus 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Hoy veremos aspectos de este candelero que probablemente la mayoría de nuestros oyentes nunca se habían imaginado. Esto será de mucha bendición para todos. Quisiera hacer notar a nuestros radioescuchas que este será el primero de 3 programas en los que estudiaremos con detalle el candelero de oro. Así que les animamos a que no se pierdan ninguno de estos programas a fin de que puedan entrar en las profundidades de este tipo y también que lo lleguen a experimentar. En el segmento que sigue tendremos una introducción y quisiera que leyéramos juntos los versículos que sirven de base para que el hermano Lee ministre la palabra. Leamos Éxodo 25, versículos 31, 37 y 40, que dicen: Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando Dios le habló a Moisés, no solo le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, sino que también le dio la revelación completa del tabernáculo. Dios dio instrucciones precisas a Moisés de cómo hacer cada pieza del mobiliario. Bueno, vayamos ya al estudio Vida de Éxodo de esta ocasión. Adelante. Esta pieza, el candelero de oro del tabernáculo, puede ser considerada la pieza más misteriosa de todas ellas. Es realmente misterioso. El candelero es la expresión del Dios triuno.
Solo por esto, porque es la expresión del Dios triuno, usted se puede dar cuenta de cuán misteriosa es esta pieza. Todos sabemos que lo más misterioso en este universo es el Dios triuno. Y la revelación más enigmática de la Biblia es también el Dios triuno. A través de los siglos, la revelación del Dios triuno ha dejado perplejos a los lectores de la Biblia. Aún en la actualidad, no tenemos un entendimiento preciso del Dios triuno. Por esta razón, es muy útil que veamos que el candelero es la expresión del Dios triuno. ¿Cómo es que podemos decir que el candelero de oro es la expresión del Dios triuno? Bueno, si tenemos la visión, lo vamos a ver. Miren esto. Primero, tenemos que ver que el candelero de oro estaba hecho de una sola pieza de oro y su peso era de 1 talento. Ya vimos que su sustancia era oro y sabemos que el oro en tipología siempre simboliza la naturaleza divina de Dios el Padre. Por tanto, podemos ver a Dios el Padre, cuya naturaleza es la sustancia del candelero. La esencia del candelero de oro es la naturaleza de Dios el Padre. En segundo lugar, sabemos que Dios el Padre es invisible y es abstracto. Pero aquí tenemos un objeto sólido, con una forma y con ciertas dimensiones. No es algo abstracto, sino que es algo sólido, es un candelero. Su forma es la corporificación del oro. En el Nuevo Testamento vemos que Dios Padre tiene una corporificación y esa corporificación es su Hijo. Dios el Hijo es la corporificación del Dios Padre invisible. Luego tenemos las 7 lámparas, que son la expresión de Dios el Hijo, quien corporifica a Dios el Padre. En el libro de Apocalipsis vemos que las 7 lámparas son el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la expresión de Dios Hijo, quien corporifica a Dios Padre. Así que aquí, en el candelero, tenemos la expresión del Dios triuno. Antonio, comenzamos este programa comentando cuán misterioso es el Dios triuno. Luego vimos que el candelero de oro es un tipo muy claro del Dios triuno. Ahora, ¿por qué decimos que el candelero de oro representa al Dios triuno? Podemos afirmar que el candelero es realmente la expresión del Dios triuno al estudiar la sustancia del candelero, la base del candelero y las lámparas del candelero. Este tipo es muy profundo, es muy rico y está muy claro. Comencemos con la sustancia o la esencia del candelero. Según Éxodo 25:31, el candelero era de oro puro. El oro es la sustancia, es el elemento del candelero. Y en la tipología sabemos que el oro representa la naturaleza divina de Dios el Padre. Este es el primer aspecto. La esencia o sustancia del candelero de oro es la naturaleza de Dios el Padre. En segundo lugar, este candelero de oro tiene una base. Esto se refiere al hecho de que el candelero no es simplemente un pedazo de oro, sino que tiene una forma muy definida. Dios el Padre es invisible y abstracto, pero Dios el Hijo es la corporificación de este Dios invisible. Según Colosenses 2:9, el Hijo es la corporificación del Padre, la corporificación de Dios, pues en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que la naturaleza del Padre está corporificada en el Hijo. La base del candelero es una forma sólida que representa a Dios el Hijo como corporificación de Dios el Padre. Tercero,
En la parte superior del candelero había 7 lámparas que brillaban, 7 lámparas que alumbraban, y estas representan al Espíritu. Estas 7 lámparas representan a Dios el Espíritu como los 7 Espíritus de Dios para su expresión. En Apocalipsis 4:5 y 5:6 vemos los 7 Espíritus de Dios, los cuales no son 7 diferentes espíritus. Y esto es un principio muy importante. Los 7 Espíritus de Dios no son 7 espíritus diferentes, sino el único Espíritu de Dios intensificado 7 veces. Es un solo candelero, pero allí podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu. Es decir, vemos al Dios triuno. El Padre es representado por la sustancia, la cual es el oro. El Hijo es representado por la base, que es la forma. Y el Espíritu es representado por las lámparas, que es la expresión. No hay duda, esto es realmente algo misterioso. En nuestra siguiente sección veremos que el candelero no solamente exhibe al Dios triuno, sino que también representa a los creyentes, o sea, la iglesia. Y esto hace que sea una figura aún más misteriosa. Escuchemos entonces a Witness Lee. Ahora, ¿qué es la iglesia? Si comprendemos esto, vaya, veremos la iglesia de manera más profunda y más rica. La iglesia es la expresión de Dios. En ella vemos la naturaleza del Padre, la corporificación del Hijo y la expresión del Espíritu. ¡Aleluya! En una vida de iglesia apropiada, Dios el Padre es la sustancia, Dios el Hijo es la corporificación y Dios el Espíritu es la expresión. Esta es la iglesia. Este candelero de oro estaba dentro de la morada de Dios. No estaba en el atrio, estaba en el lugar santo, en la morada de Dios. En experiencia, muchos todavía no han entrado al lugar santo. Por el contrario, ellos pasan la mayor parte del tiempo en el altar, la cruz, en el atrio, todo el tiempo, día tras día, en la cruz, en la cruz. Hay un himno así, ¿verdad? Nunca dejan la cruz, en la cruz. No entran al lugar santo. Necesitamos dejar la cruz y entrar al lugar santo. ¿Dónde está usted en su experiencia? ¿En el altar o en el lugar santo? Es posible que muchos de nosotros todavía estemos en la cruz. Vimos que el tabernáculo, la morada de Dios, representa a los santos que han sido edificados para ser la casa de Dios. Todos debemos preguntarnos si en realidad estamos en la morada de Dios. Debemos preguntarnos si hemos sido o no hemos sido edificados en la iglesia como la casa de Dios. Solamente conozco un himno que habla de esto. He cruzado el velo ya donde nunca falla la gloria. En la actualidad, no muchos cristianos tienen la experiencia del candelero, ya que aún se encuentran en la cruz, fuera del velo. No han pasado adentro del velo. El tabernáculo es los santos edificados. Por eso, los que están en la cruz no han sido edificados con otros. Si no existe la morada de Dios, ni existe la edificación de los santos, ¿cómo podría existir el candelero? Esto es imposible. El candelero no está cerca de la cruz que estaba en el atrio, sino en la morada de Dios. Esto es, entre los santos que han sido edificados para constituir la casa de Dios. Si queremos ver el candelero, debemos estar en la casa de Dios. Bueno, Antonio, ya mencionamos de que el candelero de oro representa al Dios triuno, pero el candelero también es un símbolo claro de la iglesia, o sea, de la casa de Dios. ¿Cómo es que solamente podemos experimentar el candelero de oro dentro de la casa de Dios?
Primeramente, es importante recordar dónde se encontraba el candelero de oro. Cuando entramos en el lugar santo, a la derecha, allí estaba la mesa del pan de la presencia, y a la izquierda estaba el candelero de oro. El candelero no se hallaba afuera del tabernáculo, es decir, en el atrio. Cuando uno entraba al tabernáculo, se encontraba con la mesa de los panes de la presencia y con el candelero de oro. ¿Dónde estaba el candelero? Estaba dentro del lugar santo, no estaba en el atrio. La cruz está simbolizada por el altar de bronce, lo cual tipifica a Cristo como la realidad de las ofrendas que nos justifican ante Dios. El altar de bronce se encontraba en el atrio, pero el candelero no estaba allí. El candelero estaba dentro del tabernáculo, que es una figura de la iglesia, una figura del Cristo corporativo. ¿Y de qué habla esto? Si nosotros no estamos dentro del edificio de Dios, el edificio que Dios está edificando, no podremos experimentar el candelero. La mayoría de las personas se darán cuenta que este candelero no está fuera del edificio, sino que está dentro del edificio. Está dentro del tabernáculo, que es la morada de Dios. Así que si nosotros queremos experimentar la realidad del candelero de oro, necesitamos estar en la morada de Dios, la cual Él está edificando. En este sentido, más allá del aspecto doctrinal o de la enseñanza, muchos creyentes tenemos que testificar que lo que experimentamos individualmente de Cristo en la cruz es maravilloso. Y alabamos al Señor por eso. Pero la luz que recibimos cuando estamos en la cruz no se puede comparar con esta luz corporativa que recibimos cuando estamos en la iglesia. Es como si todas nuestras porciones individuales de luz se juntaran, de modo que se multiplicaran y se magnificaran. De hecho, si no tenemos una experiencia que va más allá de la cruz, no recibiremos muchas de las cosas que Dios ha planeado para nosotros. Se mencionó anteriormente el libro de Apocalipsis en relación con las lámparas, en el aspecto de la intensificación séptuple del Espíritu. Veremos entonces que esto está relacionado con las iglesias. Continuemos con nuestro estudio vida. Cristo, como la corporificación del Padre, para su expresión, es puramente divino. Y todos debemos darnos cuenta que la iglesia hoy en día es un candelero. En Apocalipsis vemos que las 7 iglesias son 7 candeleros de oro puro. Según usted y yo, pensaríamos que la iglesia necesita una humanidad fuerte. Y esto es correcto. En la vida de la iglesia necesitamos una humanidad fuerte, elevada y apropiada. Pero la realidad de la iglesia no depende en nada de la humanidad. Por el contrario, depende de la divinidad. Cuánto de Dios tenemos determina hasta qué grado somos la iglesia en realidad. La divinidad es el criterio que Dios utiliza para medir la iglesia. ¿Cuánto de Dios tenemos en nosotros? ¿Cuánto del elemento divino tiene la iglesia? Si tenemos una cantidad muy limitada, entonces la iglesia es limitada, es pequeña, es inmadura. Sin embargo, si tenemos más divinidad, la realidad de la iglesia aumentará. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él tenía tanto humanidad como divinidad. No era por su humanidad que la luz brillaba, sino por su divinidad. Explícitamente, Juan dice que Cristo es la luz de la vida, ya que su evangelio revela la divinidad de Cristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Y más adelante dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que Cristo sea la luz de la vida está estrechamente relacionado con su divinidad. Si solo fuese un buen hombre sin la divinidad, Él no podría ser la luz de la vida. Reiteramos que la luz de la vida se deriva de la divinidad de Cristo. Este es el significado que el candelero sea de oro puro. Tal como Cristo brilla debido a su naturaleza divina, así también nosotros brillamos por el elemento divino que se nos ha infundido. La intensidad con que brillamos depende de cuánto tenemos del elemento divino. Si usted es solamente noble, agradable, humilde y amoroso, de una manera natural, sin tener divinidad, no tendrá nada de luz. Otros no verán la luz en usted. Sin embargo, si usted vive a Cristo con su divinidad y expresa a Dios, la luz se manifestará. En 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz. La luz viene de la divinidad, no proviene de la humanidad. Antonio, acabamos de escuchar que el libro de Apocalipsis claramente conecta el candelero con las iglesias. El candelero estaba hecho de oro puro, mientras que los demás muebles del tabernáculo tenían madera de acacia como uno de sus elementos. ¿Podría usted decirnos entonces cuál es la relación que existe entre el oro y el resplandor del candelero? Esta relación es muy hermosa. En Éxodo 25:31 leemos que el candelero era de oro puro. El oro puro representa la naturaleza divina. Como la corporificación del Padre para su expresión, Cristo es divino. El que Cristo sea la luz de la vida está estrechamente relacionado con su divinidad. Como dice en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y tal como Cristo brilla debido a su naturaleza divina, así nosotros, como la iglesia que somos, también brillamos por el elemento divino de Cristo que nos ha sido infundido. En Apocalipsis 1:20 vemos que las 7 iglesias son 7 candeleros de oro. La intensidad con que brillamos depende de cuánto tenemos del elemento divino. Es cierto que en la iglesia necesitamos manifestar una humanidad fuerte, elevada y apropiada, pero la realidad de la iglesia no depende de la humanidad, más bien depende únicamente de la divinidad. La cantidad de naturaleza divina que haya sido impartida en nosotros determina hasta qué grado nosotros somos en realidad la iglesia. Es por eso que el oro es el elemento constituyente del candelero. Que nosotros en realidad seamos la iglesia dependerá de cuánto de la vida divina haya en nosotros como creyentes y que esto sea lo que se exprese. Este no es un punto muy fácil de entender. Por ejemplo, quizás consideremos que el hecho de que seamos humildes y bondadosos significa que estamos obedeciendo a Dios. Pero en la iglesia, estas cosas no necesariamente reflejan la naturaleza divina de Dios. Incluso, los grupos seculares pueden expresar esas cualidades humanas. La verdadera expresión de Dios es algo relacionado con la manifestación de la naturaleza divina. Esa es la diferencia. No estamos hablando aquí de una naturaleza humana mejorada, sino que la naturaleza divina de Cristo sea impartida en nosotros y sea expresada por medio de nosotros. Al inicio del programa mencionamos de que abordaremos el tema del candelero en varios programas. Así que les invitamos a que no se pierdan el próximo programa, pues tenemos mucho más que ver sobre los varios aspectos y detalles de este maravilloso
y misterioso tipo que encontramos en el Antiguo Testamento, el candelero de oro. ¿No es así, Antonio? Así es, Víctor. Considero que el candelero de oro es uno de los temas de más importancia y al cual debemos prestar mucha atención al considerar el mobiliario del tabernáculo. Muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer hablar este ministerio. Gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El sacerdocio por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.